Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nos encontramos nuevamente en esta clase del área de lengua castellana. El día de hoy vamos a hablar sobre el Renacimiento. Entonces, primero que todo debemos comprender que se denomina Renacimiento a un movimiento cultural. Este movimiento surge en Europa en el siglo XVI. En el siglo XVI se da su apogeo, pero él empieza sus inicios un poco antes, ¿ya? Este movimiento cultural tiene una característica principal, primordial e importante, y es que hablan del renovado interés por el pasado greco-romano clásico y se enfocan principalmente en su arte. Entonces vamos a observar cómo este movimiento cultural retoma todo lo que ha hecho en cuanto al arte la cultura de Grecia y Roma. Bueno, se dice primeramente que un historiador francés llamado Jules Michel fue quien utilizó por primera vez la palabra renacimiento. Tiempo después, otro historiador, pero ya suizo, llamado Jacob Burckhardt, amplía este concepto en una de sus obras llamada La civilización del Renacimiento italiano. Esto se da en 1860. Y él define esta época como el nacimiento de la humanidad y de las ciencias modernas, teniendo en cuenta que se ha vivido por un largo periodo de decadencia. Ahora, el Renacimiento italiano se origina en ciudades que florecieron en el centro y en el norte de Italia. Estamos hablando de Florencia, de Milán y de Venecia. Se dice que tuvo grandes riquezas y que estas riquezas financiaron algunos logros culturales de tipo renacentista. Como les dije en un inicio, este movimiento cultural se origina en los siglos XIV y XV, pero su gran apogeo se da en el siglo XVI. Todo esto se da en Italia y se va extendiendo lentamente por toda Europa, pero no toca Rusia. En España, este movimiento se ve favorecido por la protección de los reyes, se crean nuevas universidades, hay un triunfo en la lengua popular y se publica la Biblia políglota y la influencia de Erasmo de Rotterdam, que era un artista de la época. Ahora, ¿cuáles eran las características del tipo de arte renacentista? Como lo dije anteriormente, ellos tomaban grandes aportes de la cultura de Grecia y Roma. Entonces realizan una belleza ideal y la ajustan a los cánones dictados por la razón. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ellos van en busca de la serenidad, del equilibrio. Se menciona al arte bucólico. Hay una creación de obras en donde la claridad y la perfección son los atributos exigidos por la razón universal y estos son los que le dan validez permanente. Entonces miren que veníamos de un tiempo, de una etapa en la que Dios era el centro de todo. En este momento ya se habla de cánones dictados por la razón. En cuanto a la narrativa, se exponen historias sobre sucesos reales, algunos ficticios, otros son sacados de la religión y hay muchos sacados de la mitología o de la historia pasada. Generalmente son realistas en las figuras humanas o en las figuras de animales. Cuando van a reproducir objetos inanimados lo hacen con mucho cuidado. En el cuadro se presentan perspectivas de tipo geométrico, utilizan la ilusión para dar profundidad, se da interés en el cuerpo humano. Esto es realmente importante para el Renacimiento. El cuerpo humano entra a ser objeto de estudio. En particular toman el desnudo, hablan de que la anatomía humana es lo más importante y empiezan a estudiarla y a copiarla cuidadosamente en sus obras de arte. Algunos representantes de este movimiento son Francisco Petrarca, que es un italiano, a él se lo considera el primer humanista.
fue coronado como el poeta del Capitolio de Roma. También está Juan Boscán de Almagáver, él perteneció a la nobleza. Algunas obras importantes fueron Octavia Rima y Canciones y Sonetos. Y también está Garcilaso de la Vega, él es uno de los más importantes y más sonados. Él sintetiza el ideal del Renacimiento español, trata de seguir los pasos de Francisco Petrarca y su obra está compuesta por 3 églogas, las 2 elegías, 5 canciones y varios sonetos. En el segundo momento del humanismo, entonces aquí vamos a entender que tuvo 2 momentos. En el segundo momento se encuentra Fray Luis de León. Este personaje desde los 14 años estudió en Salamanca, fue apresado por la Inquisición. Recordemos que en tiempos anteriores se hablaba de Dios dentro de todo y se hablaba de la Inquisición. Fue acusado de herejía, todo por tener unas ideas independientes diferentes a las de los demás. Algunas obras fue el Cantar de los Cantares. Fue absuelto 5 años después, pero siempre defendió sus ideales. La ideología de Fray Luis de León sienta las bases de la tendencia siguiente, que en este caso será el barroco. Bueno, el Renacimiento trae al humanismo. El humanismo es un movimiento, pero ya es intelectual, se extiende por Europa a partir del siglo XIV. La palabra humanismo viene de la palabra latina homo, que significa hombre, y que nos menciona la nueva manera, la nueva forma de pensar, y que confiaba en el ser humano, su razón y su capacidad para cultivar las armas de la sabiduría. Entonces aquí ya vemos al ser humano como una persona capaz de realizar lo que se propone, llevada por su razón. Los humanistas viajaban mucho a otros países, se entrevistaban con colegas y trataban de estar al corriente en todas sus actividades. En los países en donde más se desarrolló el humanismo fue Italia, Francia, Inglaterra y España. Hay una frase bastante interesante: el hombre es la medida de todas las cosas. Esta frase expresa la actitud de la nueva época. Durante el Renacimiento se produjo la clara separación entre la religión y la filosofía, entre la razón y la fe. Entonces la principal corriente ideológica de todo esto fue llamada humanismo. Y el humanismo lo que hacía era considerar al hombre como el centro y la medida fundamental de todas las cosas. Ya no era Dios, sino que era el hombre. ¿Ya? Entonces aquí, a diferencia del teocentrismo que se dio en la Edad Media y, como ya les he dicho antes, que giraba todo en torno a Dios. Muchos hombres, artistas, estudiaron la obra de los filósofos y de científicos de la actividad, de la antigüedad, de los griegos y de los romanos, y estos anteriormente estaban prohibidos. Entonces el humanismo fue el movimiento que transforma esas ideas que duraron mucho tiempo, estamos hablando de la época medieval, y lo que hace es adaptarla a una sociedad un poco más abierta y más dinámica. Aquí vamos a ver un pequeño resumen de lo que fue el Renacimiento. Entonces el apogeo se dio en el siglo XVI, el universo está equilibrado y proporcionado, la sociedad es antropocéntrica, el hombre es el centro del universo, la naturaleza es un espejo del alma del hombre, hay que disfrutar el presente, como lo dice Carpe Diem, y surgen 3 tipos de literatura. Está la poesía lírica, bucólica, que la escribió Garcilaso, está la picaresca, por Lazarillo, y está la poesía espiritual, que es escrita por San Juan, Santa Teresa y Fray Luis de León. Espero les haya quedado claro. Muchísimas gracias. Nos encontramos en una nueva sesión. Hasta pronto.